Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Pues el tema es la Navidad. Se llegó el acontecimiento. Se llegó la fecha que tanto se había profetizado a través de los siglos, a través de todos los profetas, desde Moisés, sí, desde el Pentateuco en Números, hasta lo que viene siendo Malaquías. Es impresionante todo lo que nosotros podemos ver a través de los profetas mayores, como se le llama, y menores, los anuncios que venían y daban los ángeles, todo llegó y se cumplió hace ya un poco más de 2000 años. Mateo en su evangelio, como ya lo vimos la semana pasada, presenta precisamente a Cristo como el Mesías prometido y nos habla del nacimiento de Jesús a través de José, como ningún otro evangelio lo hace. Nos presenta lo que viene siendo en el capítulo 1 la genealogía de Jesús, la genealogía de Jesús, genealogía de Jesús. Y ahora en este capítulo 2 Mateo escribió a detalle de los magos de Orientes. O sea, se les dice magos en aquel tiempo, pero en realidad eran hombres sabios, muy probablemente astrónomos, dignatarios, de acuerdo al Salmo 72:10 o Isaías 60, versos 3 y 6. Es muy probable que eran de la realeza porque tanto el Salmo 72 como Isaías hablan de esto. Y nos presenta el Evangelio como ningún otro lo hace, hablando de los magos de Oriente. Mateo es el único que nos habla y nos da detalle de estos magos, ¿no? Por eso el capítulo 2 inicia así. Dice en el verso 1 y 2, ahí donde estamos, no nos vamos a mover de Mateo 2. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios o unos científicos, astrónomos, mandatarios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venía toda una caravana, no se saben cuántos, pero eran muchos. Cuando Jesús nació en Belén, escribe luego Mateo, y no es por casualidad que Mateo escribió que Jesús nació en Belén. Porque en realidad lo que nos quiere decir o nos quiere dejar ver Mateo es que Belén fue el hogar ancestral de David, el gran rey de Israel, de donde vendría toda la dinastía del Mesías, porque así estaba escrito. Por ejemplo, Miqueas profetiza 700 años antes de Cristo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mateo una vez más apunta así los reflectores, demostrando que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es el Dios hecho carne. ¡Qué hermoso! Porque por eso mismo Miqueas 5:2 está diciendo y está profetizando que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este santo ser que nacerá, dice Miqueas, y ahora Mateo lo representa, dice, es Jesús, que nació en Belén, de la tribu de Judá, descendiente de David. A Él le corresponde, Él es el Mesías prometido, Él es el Dios encarnado. Ahora empieza una agitación tan pronto
como nace nuestro Señor Jesús. De antemano lo vimos un poco la semana pasada. Este bebé aún no ha dicho una sola palabra, no ha hecho aún todavía ningún milagro, no ha proclamado una sola doctrina, pero cuando Jesús nació, su influencia en el mundo se manifestó. Tan es así que hoy hay un antes y un después de Cristo. Y hay una agitación enorme. Es el parteaguas de la historia, nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido ahora? Esta declaración que hacen los magos, caramba, perturba a cualquiera. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay un poder infinito en este santo ser que nació. Mateo 2:3, o sea, ya el verso 3, nos habla y nos dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Nomás de escuchar estas palabras el rey Herodes se turbó. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer? Sí, de Herodes el grande estamos viendo que se turbó. Y de Herodes el grande leemos y se nos dice esto de él. Herodes en verdad fue grande. De antemano hay muchos que creen, no está comprobado, pero hay muchos que creen que fue amante también de Cleopatra, para que nos demos una idea el nivel de influencia que tenía precisamente Herodes. Herodes de verdad fue grande, dice. De alguna manera era un gran gobernador, constructor, administrador, en otros aspectos excelente en política y crueldad. Era rico, dotado políticamente y lo suficiente listo como para permanecer en los sucesivos emperadores romanos. Reinó sobre los judíos por 40 años. Bueno, pues este hombre, Herodes el Grande, se turbó cuando los magos llegaron preguntando ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dice que toda Jerusalén con él. Lo cual quiere decir que hubo una gran movilidad para saber, indáguenme, díganme qué es lo que dice la profecía. Obviamente la profecía, lo que le citan a él es Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será libertador. ¡Wow! Se turba este hombre, así de importante es la Navidad. Como lo vimos la semana pasada, siempre habrá ataque contra Jesús. Hay una oposición contra Jesús. La humanidad se turba con el nombre de Jesús. Tú puedes hablar en cualquier escuela, en cualquier lugar, en los medios de comunicación, redes sociales, en las televisoras. Tú puedes hablar de todo mundo, hasta de Satanás. Puedes hablar muy bien de María, puedes hablar, como les dije, Mahoma, Krishna y tantas entidades que hay, y no hay problema. Pero hay un dato importante, que cuando tú mencionas a Jesucristo, sea donde sea, con amistades, familiares, escuela, llámese donde se llame, la gente se incomoda, se turba. Se turban. Hay algo que sucede. Y lo vimos. Apocalipsis 12, 3 al 5 dice: también apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas
del cielo. Satanás arrastró con la tercera parte de los ejércitos del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El rey Herodes se turbó por la pregunta de estos magos, por la declaración de estos dignatarios sabios. Estos magos de Oriente sabían quién era ese bebé. Los magos de Oriente no iban buscando un rey. Ellos declaran: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Tú no los ibas a cambiar por nada, estos magos. A ellos de una o de otra manera el Espíritu Santo ya les había revelado quién era este bebé. Lo habían visto a través, es muy probable, a través de las profecías. Llegó la Navidad. Así entramos a la narrativa de Mateo del nacimiento de Jesús. Ahora veamos este milagro maravilloso. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, o sea, al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Desde unos meses la estrella apareció para guiarlos. Sí, con meses de anticipación esa estrella, ellos la vieron y ellos dijeron: vamos a seguirla. Esto es lo que está escrito. Llegaron a Jerusalén para obtener más información. Después la estrella apareció otra vez para guiarlos específicamente. Esto fue obviamente un fenómeno sobrenatural, extraordinario y único en la historia. El pastor Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores del siglo XIX, de finales del siglo XIX, escribió y dice: creemos que fue una apariencia luminosa en el aire, probablemente semejante a la que guió a los hijos de Israel por el desierto, que fue una nube de día y una columna de fuego de noche. Varios eruditos creen esto. Era una estrella, era un punto brillante que se veía a todas horas. Este asombroso y milagroso astro, no sé, algunos dicen que sí, era como una estrella, otros simplemente una luz. Pero lo que a mí me demuestra es el poder de Dios. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Las palabras "se detuvo" significa que la estrella misma se movió para guiar a los magos de Oriente. Literalmente se detuvo donde estaba el niño. La estrella brillante anunciaba el nacimiento de Jesús. Por eso el verso 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Vaya ejemplo, vaya enseñanza que todo esto nos está dejando a nosotros como cristianos, porque todo esto que vemos aquí en el Evangelio es lo que provoca nuestro Señor Jesús cuando se nos es revelado a través de su palabra. Es cuando vemos a Cristo a través del Evangelio, es cuando nuestros ojos se abren a la palabra de Dios, al Evangelio.
Entonces es la bendición de conocer al Señor. Y cuando tú conoces al Señor, te regocijas con muy grande gozo. Estos hombres dijeron, aquí es, aquí nos está guiando, y se regocijan con grande gozo al ver esa estrella, porque sabemos quién es Jesús, el santo ser que nació. Entonces nuestro gozo se cumple en nuestro ser. Por eso nos dice el Señor en su palabra, en Isaías 61, profetizando precisamente este momento: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. 700 años antes del nacimiento de Jesús vemos esta profecía, la vemos cumplida, y esto es lo que ocurre, es lo que hace Cristo cuando viene a la vida de la persona. Esa persona es saciada, esa persona está completa, esa persona está feliz con Jesús, a pesar de todo lo que gira a su alrededor. El misterio, dice Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, sí, ese misterio que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26 y 27. Bueno, pues la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti, nos dirían los mismos apóstoles. Ese momento se cumplió. Cristo nació. Lo que pasa es que muchos no le conocemos. Muchos estamos como Job, de oídas te había oído. Pero estos magos estaban, más ahora mis ojos te ven. En 2 Corintios 4:6 escribe el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que encierra la Navidad, amados hermanos. Dios resplandece en nuestros corazones. La gloria de Yahvé ha nacido sobre nosotros. Su estrella hemos visto, su luz hemos visto, y nos regocijamos con grande gozo. Eso tiene que provocar gozo en nosotros. Por eso los magos declaran sin titubear delante del rey Herodes: venimos buscando al rey. Oye, caramba, están delante del rey. Y él le dice: no, tú eres un rey, nosotros venimos buscando al rey y venimos a adorarlo. Ellos sabían muy bien de quién se trataba. Venimos buscando al Mesías, venimos buscando al Dios hecho carne, a los que el mundo antiguo buscaban, aún los sabios griegos, al Logos. Por eso Pablo, que le escribe a los griegos en su evangelio, inicia rápidamente y les dice: hey, en el principio era el verbo, era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Es la Navidad, hermanos. Verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pura riqueza. Pura riqueza fue lo que le ofrecieron estos hombres sabios, estos dignatarios: el oro, el incienso y mirra.
vieron al niño con su madre María. Es muy probable que el bebé andaba entre sus primeros 3 meses. Hay muchos que creen que fue en septiembre, otros creen que fue en octubre. Andaba entre sus 3 primeros meses. Cuando nació Jesús, estos hombres llegan precisamente para el Hanukkah en diciembre, en los últimos días de diciembre, los últimos 10 días de diciembre, que es cuando llegan preguntando por él. Luego les diré qué significa la fiesta de Hanukkah, de las luces. Prestemos atención. Es porque los magos de Oriente llegaron 2 o 3 meses después del nacimiento del pesebre. Número 1, porque recordemos que 8 días después de que el niño nació fue circuncidado. Número 2, luego vino la purificación de María, o sea, su purificación virginal, y la presentación del niño, y esa tuvo que hacerse 40 días después. Número 3, en esa presentación, en esa purificación, ellos tenían que presentar una ofrenda, y como eran pobres, muy pobres, ellos presentaron 2 tórtolas, lo cual quiere decir que aún no tenían dinero. En pocas palabras, aún no recibían los tesoros que les obsequiaron los magos a Jesús. Es por eso que estos magos llegan después, cuando Jesús ya está en una casa. También notamos aquí en el verso 11 que, contrario a las costumbres, siempre era poner a los padres primero. Se menciona al niño antes que a la madre, porque se trata de Jesús, porque Jesús es más importante que María. Por eso dice que llegaron y vieron al niño con su madre. Son detallitos, hermanos, que tienen que ver mucho. Postrándose, lo adoraron, no los adoraron, lo adoraron. Solo a Cristo, no a María. Porque solo Cristo es digno de suprema alabanza, de ser adorado. Lo mismo va a suceder en el cielo y por la eternidad. Leemos en Apocalipsis 4:11, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Simplemente esto es hermoso. Esto es lo que hicieron estos magos, le adoraron en toda la extensión de la palabra, porque ellos sabían quién es Jesús. Y ese es el ejemplo que nos dejan a nosotros. Es el ejemplo que queda plasmado aquí en el Evangelio de Mateo, para que nosotros también aprendamos a darle alabanza, adoración, postrarnos delante de Él y obsequiarle todo lo que somos y lo que poseemos. ¡Qué maravilla! Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Estos regalos preciosos y la adoración fueron presentados a Jesús.
no a José ni a María, a Jesús, solo a Cristo. Una vez más, solo a Cristo. Oro, incienso y mirra. Número 1, el oro habla de la realeza. Fíjate lo que estos hombres sabían. Cristo es su rey, es su Señor. Ellos es muy probable que leyeron desde el Pentateuco, desde el libro de Moisés, en Números 24:17, que dice: lo veremos, no ahora, lo miraremos, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, o sea, saldrá una estrella en Israel. Y se levantará cetro de Israel. Ofrecen el incienso, número 2. Habla de la divinidad. Cristo es su Dios. Ellos han de haber visto la profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y número 3, la mirra. Habla del hombre y de su muerte. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es su Salvador. Ellos mismos han de haber visto la profecía en Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, para ti y para mí, ¿qué valor tiene Cristo? ¿Qué valor le damos nosotros a estos días, a la Navidad? Para estos magos de Oriente no había duda de quién era el santo ser que nació o que iba a nacer. Cuando le fue anunciada la estrella, ellos dijeron: ¿te acuerdas que se va a levantar un cetro en Israel? Y que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y este es Dios fuerte, es Dios hecho carne. Ellos venían tras las profecías que habían leído y fueron obedientes, actuaron conforme a la palabra, actuaron por fe, creyeron. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Que tenemos la palabra. ¿La obedecemos? ¿Creemos? Ya hemos visto todo lo que se cumplió. Más de 300 profecías cumplidas únicamente en Cristo. Más lo que se ha cumplido de otras cosas. ¿Creemos en lo que se cumplirá? Es lo mismo que le declaró el ángel. ¿Te acuerdas la semana pasada a José? Primera palabra: José, hijo de David. Ahí está, el niño será rey. Segunda palabra: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, el niño será Dios. Tercera palabra: llamará su nombre Jesús. El niño será hombre para salvar a la humanidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es la Navidad, hermano. Es lo que encierra la Navidad. Es lo que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros amigos, la gente más amada y más querida que conoces, tiene que saber. ¿Cómo puede uno explicar al Todopoderoso convertirse en un niño? Cristo es hombre y Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué bendición! Por casi 2000 años, hermanos, el debate ha estado tomando fuerza. Las sectas
Y los escépticos han ofrecido explicaciones diversas. Dicen que Él es un Dios de tantos, un ser creado, un ángel elevado, un buen maestro, un profeta, etcétera, etcétera. De hecho, el apóstol Juan atacó el fundamento de la enseñanza gnóstica cuando escribió en Primera de Juan 4, 2 y 3: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la palabra Jesucristo está hablando del Mesías, del Dios hecho carne. Ha venido, dice, aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la prueba bíblica es apabullante de que el niño de ese pesebre fuera la encarnación de Dios. Lo puedes ver en todo el primer capítulo del Evangelio, como les dije hace rato, del apóstol Juan, que les escribe precisamente a los griegos, de que el Verbo se hizo carne. Y dice el verso 14 de Juan 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, aquel Dios se hizo carne, aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de los mismos genes del Padre, del unigénito del Padre, del unigenes, lleno de gracia y de verdad. Pablo nos enseña las verdades que hacen de la Navidad algo verdaderamente maravilloso. Apúntalo, Colosenses 1, 15 al 20. Y se lo leo así rápido, ya mero terminamos. Y dice Colosenses 1, 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, hermano, alégrate, alegrémonos y gocémonos, pues el Dios inmortal nace para que el hombre que es mortal, así como tú y como yo, sí, podamos vivir por la eternidad. Hay una frase excelente de C.S. Lewis que me encanta, este escritor de mediados del siglo XX, y él escribe y dice: hubo en el mundo un pesebre, y en el pesebre algo más grande que el mundo. Sí. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es la Navidad, amados hermanos. La presencia pactual de Dios con nosotros, de Emmanuel, trae la posibilidad de una bendición o de una maldición, dependiendo de si nos volvemos a Él o lo rechazamos. Eso es la Navidad.
Eso es la Navidad.